Esto es como leer y entender la Biblia, y vamos por Números 35, que dice así, versículo 1: Habló Jehová a Moisés en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, diciendo: Manda a los hijos de Israel que den a los levitas de la posesión de su heredad ciudades en que habiten. ¿Los levitas quiénes eran? Eran una de las 12 tribus de Israel que Dios había seleccionado en cambio de los primogénitos para que sirvieran en el tabernáculo. Eran los que iban a tener cuidado de todos los ritos, holocaustos, expiaciones, ofrendas que Dios había exigido a los judíos. Y dicen: ok, a los levitas no les vamos a dar una tierra como a todas las otras 11 tribus que decían, bueno, esta es de Judá, esta es de Isaacar, esta es de Zabulón. No, a los levitas no, sino que, versículo 2, manda a los hijos de Israel que den a los levitas de la posesión de su heredad ciudades en que habiten. También daréis a los levitas los ejidos de esas ciudades alrededor de ellas, y tendrán ellos ciudades para habitar, y los ejidos de ellas serán para sus animales, para sus ganados y para todas sus bestias. O sea, eran como los pastores de la época. ¿Y qué hacían? No iban a vivir todos los levitas en un mismo lugar, no, iban a vivir entre sus hermanos. O sea, iban a hacer luz entre sus hermanos. Ahí en su colegio iban a hacer luz, ahí en su trabajo ellos iban a hacer luz, ahí en su barrio ellos iban a hacer luz. Nosotros en donde estemos tenemos que hacer luz. Eso es lo que Dios está diciendo aquí. Los levitas van a vivir entre sus hermanos. ¿Para qué? Para cuidar de que no se descarrilen, para mantenerlos en lo que Dios había, en las ordenanzas que Dios había instituido. Y además ellos son personas, necesitaban tener un lugar para vivir, necesitaban tener ejidos para sus animales, para sus ganados y para todas sus bestias. Dios no estaba en contra, ni está en contra de que un pastor tenga un carro, no está en contra de que un pastor vaya de vacaciones, no está en contra de que un pastor tenga una motocicleta, lo que sea. En el Antiguo Testamento Dios cuidaba de sus levitas, se interesó de ellos y dijo: yo quiero darles las condiciones para que ellos que puedan vivir una vida normal, no de exageraciones. Versículo 4: y los ejidos de las ciudades que daréis a los levitas serán 1000 codos alrededor, desde el muro de la ciudad para afuera. Luego mediréis fuera de la ciudad al lado del oriente 2000 codos, al lado del sur 2000 codos, al lado del occidente 2000 codos y al lado del norte 2000 codos, y la ciudad estará en medio. Esto tendrán los ejidos de las ciudades. Y de las ciudades que daréis a los levitas, 6 ciudades serán de refugio, las cuales daréis para que el homicida se refugiare allá. Ya vamos a ver ciudades de refugio. Y además de estas daréis 42 ciudades más. Todas las ciudades que daréis a los levitas serán 48 ciudades con sus ejidos. Y en cuanto a las ciudades que diereis de la heredad de los hijos de Israel, del que tiene mucho tomaréis mucho, y del que tiene poco tomaréis poco. Cada uno dará de sus ciudades a los levitas según la posesión que heredará. Dios espera que nosotros le demos según nuestras posibilidades, ¿verdad? Vamos a ver ciudades de refugio. Adelanto, ciudades de refugio eran ciudades. Acordémonos que Dios está instituyendo una nación, un pueblo, y necesitan un orden por el cual regirse. Y entonces dice: ok, voy a poner ciudades de refugio en donde si alguien comete contra alguien un delito y lo mata, hay que ver si fue con culpa o sin culpa. Pero entonces, mientras se determina eso, hay una ciudad de refugio donde él puede ir para refugiarse. Versículo 9. Acordémonos que es un país sin leyes, sin decretos. Dios lo saca. Era casi que al principio no tenían nada. Entonces Dios empieza a darles leyes. Ok, yo quiero que ustedes vivan así, 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 así. Regirse así, así, así. Esta es una de las leyes. Versículo 9. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis pasado al otro lado del Jordán, a la tierra de Canaán, os señalaréis ciudades. Ciudades de refugio tendréis, donde huya el homicida que hiriere a alguno de muerte sin intención. O sea, si alguien mataba sin intención, podía huir a la ciudad de refugio. Y estas serán ciudades para refugiarse del vengador.
y no morirá el homicida hasta que entre en el juicio delante de la congregación. O sea, antes del juicio, váyase para allá. De las ciudades pues que daréis tendréis 6 ciudades de refugio, 3 ciudades daréis a este lado del Jordán, 3 ciudades daréis en la tierra de Canaán, las cuales serán ciudades de refugio. Estas 6 ciudades serán de refugio para los hijos de Israel y para el extranjero, y el que more entre ellos, para que huya allá cualquiera que hiriere de muerte a otro sin intención. Había una consecuencia de matar a alguien sin intención, porque tenían que irse a la ciudad de refugio, pero por lo menos podían seguir viviendo. Allá, pero podían seguir viviendo. Si con instrumento de hierro lo hiriere y muriere, homicida es. El homicida morirá. En otras palabras, Dios instituyó la pena capital, la pena de muerte, cuando una persona adrede mataba a la otra. O sea, según Dios, si yo estoy aquí y alguien llega y abre la puerta y me mata, esa persona que me mata debiera morir. Versículo 17, y si con piedra en la mano que pueda dar muerte lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. Dios estaba guardando a su pueblo, dando unas leyes, poniendo como una policía y diciendo, si alguno de aquí se pone a jugar muy de vivo y mata a alguien, a él tienen que matarlo. Y si con instrumento de palo en la mano que pueda dar muerte lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. O sea, si me pegan con un palo y me matan, igual esa persona tiene que morir. El vengador de la sangre, él dará muerte al homicida. Cuando lo encontrare, él lo matará. Y si por odio lo empujó o lo echó sobre él alguna cosa por acechanza, si muere, o por enemistad lo hirió con su mano y murió, el heridor morirá. Es homicida. El vengador de la sangre matará al homicida cuando lo encontrare. Esa es una. Cuando matan con intención, Dios dice, eso no podemos tolerarlo. Si eso pasa, hay que matar a la persona. Versículo 22. Mas si casualmente lo empujó sin enemistades, o sea, no es como en el caso que acabamos de ver, que en verdad lo quería matar, sino que si casualmente lo empujó sin haber enemistad, o echó sobre él cualquier instrumento sin acechanzas, o bien sin verlo hizo caer sobre él alguna piedra que pudo matarlo y muriere, él no era su enemigo ni procuraba su mal, entonces la congregación juzgará entre el que causó la muerte y el vengador de la sangre conforme a estas leyes. Y la congregación librará al homicida de mano del vengador de la sangre. Y la congregación lo hará volver a su ciudad de refugio, en la cual se había refugiado, y morará en ella hasta que muera el sumo sacerdote, el cual fue ungido con el aceite santo. Si una persona mataba a la otra persona sin intención, tenía que huir a la ciudad de refugio, había un juicio y podía seguir viviendo, pero en la ciudad de refugio. Tenemos que tener cuidado de no hacerle un daño a nuestro prójimo, aunque sea sin intención. ¿Verdad? Entonces en este gobierno, si fue sin intención, ok, pero no es que va a seguir como si nada, no, fue sin intención pero mató a alguien, entonces vaya y se queda en la ciudad de refugio. Tenía que dejar su familia, tenía que dejar todo y va para allá. Mas si el homicida saliere fuera de los límites de su ciudad de refugio, en la cual se refugió, y el vengador de la sangre le hallare fuera del límite de la ciudad de su refugio, y el vengador de la sangre matare al homicida, no se le culpará por ello. O sea, si esa persona salida de la ciudad de refugio, ya el vengador, el hermano, el esposo, lo que sea, la persona que podía vengar el homicidio que él había cometido, aunque fuera sin causa, lo podía matar por haber desobedecido y estar fuera de la ciudad de refugio. Versículo 28, pues en su ciudad de refugio deberá aquel habitar hasta que muera el sumo sacerdote, y después que haya muerto el sumo sacerdote, el homicida volverá a la tierra de su posesión. Seguimos con 29. El subtítulo es Ley sobre los testigos y sobre el rescate. Versículo 29. Estas cosas os serán por ordenanza de derecho por vuestras edades. Por ordenanza de derecho. Dios está estableciendo el derecho. Tratados internacionales, constitución política, leyes, derechos, decretos, reglamentos. O sea, ¿cuál va a ser la jerarquía? ¿Cuáles son las leyes bajo las cuales se va a regir esta nueva nación que está naciendo?
Estas cosas sucederán por ordenanza de derecho por vuestras edades en todas vuestras habitaciones. Tenemos que ver lo que es como que si en mi país no hubieran leyes. Obviamente Dios empezó a normar muchas cosas y a decir, bueno, vamos a regirnos por esto, porque si a los seres humanos nos dejan sin ninguna norma, nos autodestruimos rápidamente. Versículo 30. Cualquiera que diere muerte a alguno por dicho de testigos morirá del homicida, mas un solo testigo no hará fe contra una persona para que muera. Y esto sigue en el Nuevo Testamento. El testimonio en boca de 2 o más testigos. Una sola persona con el testimonio de una persona no podían declarar culpable a alguien, porque si no, no, sí, el homicida fue fulanito. Sí, está bien, usted lo puede decir, pero necesitamos un segundo testigo o más que atestiguen contra él para darle muerte. Versículo 31. En ese entonces no habían cámaras, por supuesto. Y no tomaréis precio por la vida del homicida, porque está condenado a muerte, indefectiblemente morirá. O sea, no es que si el homicida tenía mucho dinero, podía decir, no, juez, yo le doy, tome, $200,000, perdóneme. No, si usted mató a alguien adrede, su vida ha de ser quitada de este mundo. Ni tampoco tomaréis precio del que huyó a su ciudad de refugio, para que vuelva a vivir en su tierra hasta que muera el sumo sacerdote. O sea, tampoco era que si tenía dinero y estaba en la tierra, en la ciudad de refugio, podía devolverse pagando. No, tiene que cumplir su sentencia allá. Versículo 33. Y no contaminaréis la tierra donde estuviereis, porque esta sangre amancillará la tierra. Y la tierra no será expiada de la sangre que fue derramada en ella, sino por la sangre del que la derramó. O sea, no contaminen la tierra. En otras palabras, tienen que hacer justicia en la tierra para que la tierra se mantenga justa, en equilibrio. Si dice, la tierra no será expiada de la sangre, sino por la sangre del que la derramó. O sea, si el homicida mató a alguien, la tierra va a exigir el pago. ¿Y el pago cómo se hace? Con que ese homicida muera. No, así termina el versículo 34. No contaminéis pues la tierra donde habitáis, en medio de la cual yo habito, porque yo, Jehová, habito en medio de los hijos de Israel. Dios espera que no contaminemos la tierra en la que habitamos. Dios espera que mi casa no esté contaminada, que en mi computadora no hayan cosas que contaminen, que en mi celular no hayan cosas que contaminen, que en mis libros no hayan cosas que contaminen, que en mis series de Netflix no sean cosas que contaminen. Él cuida de nuestra tierra y ha establecido leyes para que podamos vivir en paz con Él. Esto es como leer y entender la Biblia, y eso fue Números 35. Nos vemos.